A apresentação seguinte é também uma apresentação conjunta, que vai ser feita pela Lúcia Jiménez e pelo Rafa Galego, a quem peço desde já uma salva de palmas. A Lúcia é jogadora top 350 WTA com vários títulos no circuito ITF, é doutorada em Psicologia do Desporto pela Universidade de Madrid, tem o curso de Coaching Pessoal da Universidade de Barcelona, colabora com a ITF e com a Real Federação Espanhola e trabalha com vários atletas tendo em vista a maximização da performance. O Rafa Galego é doutorado em Ciências do Desporto, é professor na Universidade de Valência, sendo responsável pelas cadeiras relacionadas com o ténis, é treinador de competição e diretor desportivo de um dos melhores clubes desta mesma cidade, é especialista em análise do rendimento desportivo e auxilia a equipa da Taça Davis espanhola nesta mesma área. Mais uma vez, um aplauso e muito obrigado. Buen día. Bueno, es un placer. Como sabéis, voy a hablar español porque creo que va a ser mejor lo que me podéis entender en español que si lo portugués. Me entenderéis menos en portugués. Bueno, es un placer estar aquí, en Portugal. En primer lugar, dar las gracias a César y a la Federación Portuguesa. Agradeceros también a vosotros porque realmente tener un evento de este tipo con tantos entrenadores asistentes no es nada fácil y habla muy bien de vuestro país y habla muy bien de vosotros por las ganas de aprender y de que el país, en general el tenis, mejore. Entonces, nada, simplemente esto, estamos muy agradecidos de estar aquí y voy a dar ya la palabra a mi compañera Lucía y comienza ella con la charla. Bueno, buenos días a todos. Como decía Rafa, va a ser en español. En cualquier caso, si necesitáis que paremos en algún momento, todo perfecto. Igualmente, bueno, hemos tenido el atrevimiento de hacer la presentación en portugués, así que disculpad los errores. Y bueno, primero de todo, por supuesto, agradecer a César. Bueno, toda la organización y también la invitación. Es un auténtico privilegio y placer estar aquí. Y bueno, es especial también porque en mi caso el primer torneo ITF que jugué fue aquí en Vilamoura, con lo cual esto es un doble sentido para mí y estoy especialmente contenta, además de ver a algunas compañeras también. Así que bueno, esta presentación lleva, como veis, el título de Entrenamiento Mental a través de la técnica y la táctica y tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es aclarar un montón de conceptos que siempre manejamos, ¿no? A nivel psicológico, mental, un montón de palabras que hablamos de ellas, pero realmente luego nos cuesta ordenarlas, hablar con conocimiento de causa, o sea, sabiendo realmente lo que significan. Y el segundo objetivo se deriva de ahí, que una vez sabemos los conceptos, realmente ordenarlos y organizarlos, vamos a ver cómo se aplican en todo momento durante los entrenamientos. Seamos conscientes o no de ellos, vamos a ver cómo todo el rato estamos entrenando a nivel mental. Así pues, cuando empezamos a hablar de esto de la psicología y la mente, empieza a surgir una lluvia ahí de palabras así como medio raras, ¿no? A veces, así, autoestima, estrés. Bueno, esto es muy común, ¿no? Pero ¿esto qué es realmente? ¿O es bueno o es malo estar estresado? Y la competitividad, ¿es buena? Bueno, es buena, pero si se le va la cabeza al jugador, pues igual no es tanta, hay que regularla. Y la concentración, una palabra preciosa, ¿no? Pero ¿qué es esto de concentración, no? O sea, realmente cómo se está concentrado y cómo se entrena para estar concentrado. Bueno, hay muchísimas, disfrute, serenidad, que le encanta aquí a nuestro amigo Jofra, el miedo, realmente el miedo, la tensión, ¿no? Hablamos de todo esto y tenemos muchas veces, o esa ha sido mi experiencia al menos, un lío de palabras impresionantes. Así que bueno, no es que vayamos ahora a aclarar todo el mapa psicológico y mental, pero vamos a intentar ordenarlo un poco. Y para ello vamos a establecer 4 columnas.
¿Vale? 4 columnas que nos van a servir de referencia. ¿Por qué? Porque si tenemos una referencia, entonces podemos tratar la psicología y la mente de una manera ordenada. Igual que tratamos de manera ordenada la técnica y la táctica, o el físico. Necesitamos establecer el mismo orden para la parte psicológica, porque si no, es un lío. Entonces aprovecho para decir, no es lo mismo hablar de psicología con nuestros jugadores que entrenarla. O sea, yo he escuchado toda mi carrera hablar de la cabeza, lo importante que es, y la motivación, y hay que controlar las emociones, pero no es lo mismo que esté en el discurso a cómo se entrena en el día a día. Y esta es la parte importante. El siguiente paso que damos es que, además de que lo incluimos en el discurso, vamos a ver qué ejercicios aplicamos que nos ayudan a que entrenen tanto los jugadores y las jugadoras. Porque ya sabemos, ya dejamos de lado esa idea de que este es bueno de cabeza, este jugador no es bueno de cabeza. O sea, eso hace 20 años igual, bueno, esto no existe más. Ya está sobradamente demostrado que esto no es así, que se entrena, todo se entrena. Así que bueno, establecemos estas 4 columnas, ¿vale? Para sujetarnos a algún sitio. Motivación, emociones, vamos a hablar mucho de emociones hoy, la concentración, por supuesto, y el pensamiento. Y entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a organizar, ¿vale? Y decimos, venga, dentro de la motivación, ¿qué está? Bueno, pues cuando hablamos de actitud, de realmente tener actitud cuando jugamos, es esto, es motivación, o sea, tiene el origen psicológico, está aquí. Ahora lo vamos a ver por qué, y está relacionado con esto. El disfrute, por supuesto, porque está totalmente relacionado con que si estoy disfrutando, lo que quiero es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Así que sí, hay un componente de disfrute importante, que no es lo mismo que diversión. ¿Vale? No es risas porque me lo paso bien, es disfrutar porque lo paso mal, pero quiero seguir ahí y lo sigo intentando. Y entonces estoy motivado para hacerlo. ¿Qué otras cosas? El compromiso. Qué importante, ¿verdad? Con los jugadores, es decir, es que están comprometidos. Bueno, esto tiene su raíz psicológica en la motivación, puramente. ¿Qué más? Cuando hablamos de emociones, la ansiedad, por supuesto, la activación, ¿vale? La tensión también. El feedback que recibimos, el feedback verbal, pero también el físico, el fisiológico. Eso está relacionado con la emoción, ¿vale? ¿Qué más? La respiración, ¿no? Luego vamos a ver el concepto psicológico, cómo se relaciona con una herramienta para trabajarlo. De esto vamos a hablar mucho. ¿Qué hablamos cuando nos referimos al pensamiento? Pues fijaos, la autoconfianza, ¿no? Que tanto se habla de ella, está totalmente relacionada con pensamiento. Tanto que hay quien, en lugar de poner pensamiento en la columna, pone autoconfianza. Es que me vale también. Me vale en tanto yo sepa dónde está metido y cómo puedo mejorarlo. Y luego cuando hablamos de creencias y valores, ¿eso dónde está? Bueno, pues eso tiene un componente subconsciente importante, pero a nivel consciente lo trabajo a través del pensamiento. Entonces aquí ya podemos agarrarnos a algo para trabajar. ¿Qué más? Cómo me siento, el optimismo, autohabla, etcétera, etcétera. El mental toughness, que es muy conocido, ¿no? Ese concepto, bueno, también está aquí. Tiene que ver con esa fortaleza mental, ¿vale? Y luego, finalmente, la concentración. Nosotros establecemos, pues bueno, la parte de las rutinas, cómo ayudan a la concentración, la parte de la atención, focus, el flow, que también ayer se comentó un poquito, y ya vemos cómo, bueno, vamos ordenando conceptos y esto empieza a ser un poco más familiar incluso. Y a partir de aquí, nosotros establecemos lo que consideramos una pirámide esencial. Es decir, hay una teoría psicológica que habla de la pirámide de las necesidades básicas y lo que viene a decir es que para subir y ascender en la pirámide tenemos que haber completado la base y los escalones inferiores. Y a partir de ahí vamos avanzando. ¿Qué establecemos nosotros como escalones inferiores? Es fundamental lo que hemos llamado habilidades intangibles, que es aquellas que son, si ya la psicología es rara, pues estas ya son mucho más raras de definir, que es dónde las ubicamos. Bueno, pues hablamos de la actitud, de la pasión, del compromiso, o sea, algo que tiene que existir porque si no el entrenamiento no tiene ningún sentido. O sea, yo no puedo meterle, como se instala un programa en el ordenador, instalar la derecha a un jugador. O sea, que lo primero que tiene que haber es apertura de aquí. Y cuando consigo
que estén abiertos de aquí, si es que ya no vienen abiertos, que es lo suyo, otra cosa bastante incomprensible. Entonces aquí empieza a entrar información, y puede entrar información muy buena, impresionante, los mejores consejos, pero primero de todo, esto tiene que estar abierto. Y ahí hablamos de las intangibles. ¿Qué viene después? Bueno, pues obvio que la técnica, la táctica, el físico, muchas veces se dice, la cabeza es lo más importante. Sí, es muy importante, y os lo digo yo, ¿no?, que me estoy dedicando a esto, la cabeza es fundamental, pero no nos olvidemos que muchas veces es cuestión de entrenar a nivel físico, hay algún tema que no se está trabajando bien, o a nivel técnico o táctico. O sea, que no siempre es la cabeza ese saco donde podemos ubicar todos los problemas. Muchas veces es necesario estar trabajando más de ahí, ¿vale? Entonces, después vamos a la emoción. ¿Por qué ubicamos la emoción antes que el pensamiento o la concentración? Porque si no estamos equilibrados a nivel emocional, no entra nada. O sea, si yo estoy muy nerviosa, por mucho que me estéis dando unos consejos increíbles, es que no me va a entrar, es que no puedo pensar. Por eso nos sucede que cuando nos acercamos a la competición, intentas tener una conversación con tu jugador o jugadora y es que no entienden nada o no te responden. O no pueden elaborar una respuesta. ¿Por qué? Porque a medida que se acerca el evento me pongo más nerviosa y no puedo pensar de la misma manera, con la misma fluidez. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto nos dice que hay que darle un espacio grande a la emoción para luego entonces elaborar otras herramientas. Pero es fundamental que esto quede como muy claro. Si la emoción no está centrada, o al menos que la puedo manejar, no entra otra información. Y a partir de ahí, bueno, pues ya seguimos ascendiendo en la pirámide, hablamos de pensamiento, concentración, que es lo que nos va a llevar al alto rendimiento, cualquiera que sea el nivel. No alto rendimiento exclusivamente de ser un profesional, no, cualquiera que sea mi capacidad. Ahí me desarrollo. Muy bien, pues ahora lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la charla es ir como desgranando toda esta pirámide. Vamos a comenzar hablando de la base. Iremos hablando de las 4 cualidades que ha comentado Lucía, iremos viéndolas a lo largo de la pirámide. Entonces, como veíamos, la base, hablamos de estas habilidades intangibles. Bueno, y esto cuando entrenamos en el día a día, ¿esto qué significa o esto qué es? Entonces, creo que voy a poner un ejemplo. Ayer, por ejemplo, en la cena hablamos de cuando uno es español, y yo este año, por suerte, he tenido oportunidad de viajar a muchos países, hablar con muchos entrenadores, y la pregunta común es, bueno, ¿y esto del método español, el Spanish System? Claro, hablamos con Geoffrey y cuando nos hacen esa pregunta decimos, pues, la verdad es que no sé muy bien, porque vamos a Global y trabajan de una forma, en mi academia trabajamos parecido pero es diferente, vamos a otra academia, entonces, ¿esto del Spanish System o el sistema español? Pues por lo que he visto, posiblemente si podemos encontrar algo en común, pueda ser esto. Pueda ser la pasión, que en general podemos encontrar más o menos es algo común, el compromiso que tienen los jugadores, los entrenadores, el respeto, la intensidad, el esfuerzo. Esto sí que quizás pueda ser una característica más o menos común en muchas academias. Y pensamos que esto muchas veces es la base, o siempre es la base, porque podemos tener una muy buena metodología, podemos estar muy formados, pero si perdemos esta base, es como que esto queda cojo. Por esto, bajo nuestro punto de vista, esto es realmente lo más importante. A partir de aquí vamos a empezar a construir, pero sin olvidarnos de que estas habilidades intangibles son las que van a dar soporte a que realmente podamos construir un buen jugador. Bueno, y de las 4 habilidades que hablamos de la motivación, del control de pensamiento, de las emociones. La motivación sería la que incluiríamos dentro de estas habilidades que llamamos intangibles. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de motivación. ¿Realmente tenemos que motivar a los jugadores o los jugadores han de venir motivados? Gran pregunta. No, es que no está motivado. ¿Qué? O sea, ¿cómo no está motivado? No quiere ser profesional, pero no está motivado. Pues ahí está fallando algo, ¿no? Entonces esto es un gran dilema, porque lo cierto es que yo creo que en general podríamos coincidir a que tienen que venir motivados. O sea, es que es básico. Es básico. Tú vienes a la pista, has calentado, por supuesto, o sea, ni te lo tengo que decir, has calentado y estás
pero vamos, o sea, sudando ya de las ganas que tienes de empezar. ¿La realidad cuál es? ¿Pasa esto muy a menudo o con qué porcentaje? Porque estoy segura que hay un porcentaje de jugadores, por supuesto, esto sigue presente. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces no nos encontramos con esto. Entonces aquí ya está que cada uno de vosotros es establecer como su punto medio, decir, hasta aquí empujo, apoyo, acompaño, hasta aquí es trabajo del jugador. Lo que es evidente es que la motivación es ingrediente esencial, como veíamos, es la base de la pirámide. Lo peor que puede suceder es la amotivación, es decir, que no exista motivación, que es lo que se habla mucho, ¿no? en esta juventud. No están motivados. Yo ahí me preocupo, porque que estén muy motivados para algo, para los videojuegos, dice, bueno, por lo menos tienen cierto interés y no lo defiendo en absoluto. Pero cuando no hay ese espíritu por aprender, algo está pasando. Y esto se trabaja mucho desde la filosofía de cada club. O sea, es un trabajo importante y eso muchas veces es un riesgo, porque eso significa establecer unas líneas en las que el que entra ahí va con todo y el que no entra o se adapta o evidentemente no puede entrar en nuestra filosofía. Pero que aquí este va a ser un ingrediente fundamental para el aprendizaje posterior. Y entonces aquí hablamos de motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Lo que siempre ya se comenta. Estoy motivado porque quiero hacer esto o me motivo porque a mí me gusta mucho aparecer en las fotos o me gusta mucho ganar un torneo porque me van a dar un premio, porque me van a dar, porque voy a empezar a ganar dinero, o porque el ranking, etcétera, etcétera, o porque lo que van a hablar de mí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo equilibramos una motivación interna de verdaderamente quiero hacer esto y la motivación de todo lo que me van dando desde fuera que me gusta mucho? ¿Significa que hay que eliminar una o la otra? No, porque es inherente al ser humano que existan las dos y además las podemos usar. No la desechamos, la usamos. La usamos sabiendo que la motivación interna es la que a largo plazo va a permitir que el jugador, jugadora, siga mejorando y siga con ganas y con hambre. Sí, entonces en este sentido es muy importante y siempre tenemos este dilema muchas veces, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo equilibramos estas motivaciones? Entonces nosotros siempre nos gusta contar una historia relacionada con esto. ¿No? Y es dos niños que van a jugar, agarran su raqueta y a las 4 de la tarde, esto es en España, a las 4 de la tarde se van a jugar contra una pared, a la pelota. Y en España a las 4 de la tarde, ¿sabéis lo que se hace? La siesta. ¿Aquí en Portugal también? Pues en España a las 4 de la tarde se hace la siesta. Entonces estos niños están jugando contra una pared y en esa pared había un señor que estaba haciendo la siesta. Entonces el señor se asoma y dice, si seguís jugando media hora más, me avisáis y os voy a dar 2 euros a cada uno. Y los niños dicen, uy, qué bien. Juegan, a media hora tocan y el señor les da los 2 euros. Y al día siguiente los niños, ¿qué hicieron? Volvieron a ir, evidentemente. Y cuando llevan 1 hora jugando, tocan al señor y el señor baja y les da 1 euro a cada uno. Ellos dicen, oye, pero si el trato eran 2 euros. Ya, pero hoy solo tengo 1 para cada uno. Bueno, pero está bien. O sea, venimos a jugar y nos dan 1 euro. Al día siguiente los niños vuelven. Cuando lleva 1 hora jugando, tocan al señor y el señor le dice, lo siento, pero ya no os puedo dar más dinero. ¿Qué hicieron los niños? Dejar de ir a jugar. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué iban los niños a jugar? Porque tenían una motivación intrínseca. Les gustaba ir a jugar. Y este señor, en vez de regañarles, ¿qué hizo? Convertir la motivación intrínseca en extrínseca, el dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros como entrenadores o el entorno convertimos la motivación intrínseca del niño que empieza a jugar porque le gusta en todo estímulos extrínsecos, cuando esta motivación desaparece, se abandona el deporte. Entonces, cuando constantemente al niño le estamos hablando del ranking, de los trofeos, de los puntos, de si ganas te lleva a cenar no sé dónde, que el papá, si ganas un torneo, te compra un iPad, ¿qué ocurre? Que al final el niño necesita todo el rato más y más motivación extrínseca. Y al final habrá que comprar un helicóptero para que siga jugando a tenis. Si no, abandonará. Entonces, este es el problema de un exceso de esta motivación extrínseca. Como decía Lucía, no es mala, pero cuidado con que se coma la intrínseca. Y entonces aquí hacemos todavía más énfasis en que la motivación extrínseca no es solo a través de cosas materiales. A través de la palabra
¿vale? También estamos fomentando la motivación extrínseca, al poner su objetivo mucho en agradar, porque al final la mayoría van a ser muy jóvenes que lo que quieren es agradar, ¿vale? Entonces, vigilamos también la comunicación para saber cómo observar, cómo alimentamos esa motivación intrínseca. Y a partir de aquí, esto evidentemente se puede trabajar, no tanto que yo empuje muchísimo más que ellos, pero sí que creamos situaciones para trabajar esta motivación intrínseca, ¿vale? Dejar por un momento de lado o que no sea tan importante el resultado, que obviamente está ahí. Y cada vez que nos metemos a una pista, nos metemos a ganar, por supuesto. O sea, en el tenis todavía no existe el empate. Me meto a una pista y me meto a ganar, ¿vale? O sea, esto es evidente. No significa dejarlo de lado, olvidarlo, significa poner el foco en aquello que sabemos que a largo plazo les va a hacer mejorar y que les va a producir mucha más satisfacción que exclusivamente estar pendientes de que tengo que ganar sí o sí y si no, no valgo nada. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar, además de todo esto que estamos hablando, cómo podemos trabajar la motivación con nuestros jugadores? Es decir, mañana cuando vayamos a la pista, porque es algo que defendemos mucho nosotros, el trabajo psicológico está muy bien fuera de pista, pero como entrenadores tenemos que ser capaces de hacer un entrenamiento psicológico dentro de la pista, hacer ejercicios que tengan objetivos psicológicos, ya no solo técnicos, tácticos o físicos. ¿Vale? Entonces, bueno, en primer lugar tenéis ahí como lo que nosotros llamamos el ABC, ¿no?, de la motivación, que esto viene de una teoría que se llama la teoría de la autodeterminación, que está muy estudiada y básicamente lo que nos viene a decir es que si queremos jugadores que estén motivados intrínsecamente, tenemos que cuidar este ABC. El A, que es la autonomía. Cuando hablamos de autonomía no estamos diciendo que tengamos que dejar a los jugadores hacer lo que quieran, pero sí que tenemos que darles cierto margen a que ellos sean partícipes de tomar decisiones. Por ejemplo, ahí tenemos establecimiento de metas o de objetivos, ¿vale?, que es una herramienta para trabajar la motivación. Bueno, cuando establecemos los objetivos con nuestros jugadores, ¿somos nosotros los que los establecemos o ellos tienen participación en establecimiento de metas? Bueno, si les dejamos espacio a que ellos intervengan, esto es autonomía. Cuando diseñamos los entrenamientos, les dejamos cierto margen a que elijan. Dentro de los objetivos que tenemos, les dejamos cierto margen para que ellos puedan seleccionar un ejercicio u otro. Todo esto les va a dar autonomía y, por lo tanto, va a hacer que su motivación intrínseca sea mayor. La B, tenemos las buenas relaciones. Está ampliamente demostrado que uno está motivado intrínsecamente cuando las relaciones sociales que tiene el entorno son buenas. Entonces, como entrenadores, tenemos que intentar crear esas buenas relaciones sociales entre los jugadores, con el equipo técnico, con los demás jugadores, con los oponentes, etc. Y competencia. Cuando hablamos de competencia, hablamos de percepción de competencia. Para estar motivados hacia algo, tenemos que sentirnos competentes, sentir que lo podemos hacer. Y entonces es muy importante, a través del feedback, a través del clima que creamos, que nuestros jugadores se sientan competentes a la hora de jugar. Y luego, bueno, aquí tenemos algunas otras estrategias, ¿no? Hablamos de establecimiento de objetivos. Cuando establecemos objetivos, realmente, ¿en qué estamos trabajando? En la motivación. Cuando tenemos objetivos, estamos motivados hacia algo. La competición. Bueno, la competición es una herramienta de motivación. Entonces, sabemos que la mayoría de los jugadores, cuando hay un componente competitivo, están más motivados. Por lo tanto, los ejercicios que hagamos con un componente donde haya que contar, donde haya competición, vamos a trabajar su motivación. La diversión. Pues la diversión nos deja de ser otra herramienta que va a favorecer la motivación de los jugadores. Seguramente, ahora en el Congreso estamos hablando de la base al alto rendimiento, pues la diversión se utiliza mucho, o lo utilizamos mucho como una herramienta, sobre todo en la iniciación. ¿Vale? Y de la mano de la diversión está el humor también. ¿Cuántas veces de estar cargadísimo de tensión, Dios, haz una broma, haz algo, o sea, ponle un poco de humor porque no es tan importante. Y entonces todo se relaja y parece que ya empezamos a trabajar ya diferente. ¿Vale? A partir de aquí, una idea general de todas las diapositivas es que va a haber, de aquí se desprenden
todos los ejercicios que queráis, muchos. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Pero lo interesante de esto es que vosotros vais a saber adaptar muchísimo mejor en función de vuestro grupo, que es aquello que más interesa. Dices, bueno, ¿cómo puedo establecer metas? Me puedo sentar y tener una conversación, puedo hacer una sesión grupal, puedo hacerlo al principio del entreno, puedo establecer una reunión semanal para que hablemos de esto y de la continuidad, y puedo ir haciendo cosas. Evidentemente hay situaciones en las que una persona puede encargarse de eso, pero es que si en el club, en la academia no existe, también como entrenadores, esto puede estar integrado dentro del entreno, y es la mejor manera de hacerles ver a los jugadores y jugadoras que la parte mental está incluida en cada día y que se está trabajando todos los días. Vamos con la siguiente, las emociones, por supuesto. Fijaos, una jugadora tan experimentada, ¿cómo es posible que le pase esto? Después de 20 y pico Grand Slam y pasa, Curioso. Yo en primer lugar, esto lo hemos hablado también en conversación, no juzgaría a un jugador o jugadora por una salida de tono o por X. Hay que valorar la trayectoria, por supuesto, pero aquí podemos ver cómo, ayer lo comentaba también Ana, cómo esto pierde un punto, pero es que luego pierdo un juego, pero es que luego he perdido el set, pero es que he perdido el partido, pero es que se me ha ido un Grand Slam. Bueno, no es tontería. Y cada cual a su nivel es el mismo drama, entre comillas. Por supuesto, dejando de lado que aquí no hay dramas. La emoción, lo que sucede con la emoción es que a nivel anatómico el cerebro emocional se crea antes que el racional. Eso significa que lo primero que se me activa de manera inconsciente es la emoción, ¿vale? Yo puedo trabajar para regular la emoción, pero no la puedo controlar. Y esto es una diferencia importante. La regulo, es decir, la modulo, la suavizo, sé cómo manejarla cuando me viene. Pero si me sale, muchas veces sale de manera inconsciente. Por eso es tan importante que aprendamos estrategias y darle importancia a esto y darle espacio. Porque si no le damos espacio a la emoción, es que me da igual que me vayas a contar lo más interesante del mundo, ¿vale? Hoy, para que aquí cale cierta información, hay que estar en un estado emocional óptimo, que no tiene que ser ideal, porque no funcionamos con un solo estado, funcionamos en un umbral, nos movemos en un margen, estoy activadísima, enchufada, todo lo que me digan lo escucho, o, bueno, desconecto, pero vuelvo, pero por lo menos me muevo en un margen que puedo rendir. Si no estoy en esos márgenes, olvidaos de tener la mejor sesión, el mejor entreno preparado de la historia, porque es que me va a dar igual. Eso significa que cada vez que me llegan los jugadores, la capacidad de observación es fundamental en la habilidad del entrenador. ¿Por qué? Porque yo tengo que percibir y tengo que saber cómo abordar para que esa información y el entreno salga adelante. Y luego hay una responsabilidad del jugador. Por supuesto, pero como aquí no estamos hablando con jugadores, hablamos de nuestra parte y de nuestro trabajo, hemos de ser muy conscientes de esta parte. Así que podríamos hacer una analogía de que esto, como decía antes, es abrir el tapón de la botella. Si la botella está abierta, podemos meter cosas. Si está cerrada, el tapón está cerrado, no hay nada que hacer. Estos son las emociones, así funcionan. Así que bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de que incluso que se les va la cabeza constantemente a los jugadores profesionales. Y entonces hablamos, para mí esto es tan sencillo como útil, y es entender que existe una correlación entre la emoción, los pensamientos que tengo y lo que hago. Es decir, jamás en la vida puedo estar muy alegre así. Pensamientos muy positivos, desde luego, no tengo, ni siquiera neutros, ¿no? Siempre comentamos una imagen, una viñeta, no la hemos traído hoy, que es un personaje, ¿no?, que está así y dice, bueno, para estar deprimido tienes que agachar la cabeza y bajar los hombros. No se te ocurra levantarla, no vaya a ser que se te pase la depresión. Pues esto es igual, ¿vale? En tanto que estamos con un lenguaje corporal hundido hacia abajo, que nos comprimimos aquí,
no puede haber pensamientos positivos, no puede haber ideas, etcétera, etcétera. Al revés también. Al revés también. No significa que estemos siempre eufóricos con un lenguaje corporal que me vengo arriba. No es todo el rato eso. Significa saber manejar el lenguaje, también las acciones que hacemos para modificar la emoción. O sea, la emoción sí se puede modificar, claro que sí. Y la trabajamos con el pensamiento y con la acción. Y todo se relaciona una cosa con la otra todo el rato. Es que no me sale pensar positivo. Bueno, me da igual, pues fíngelo. O sea, por lo menos que tu lenguaje no esté así. No te arrastres por la pista, no mires hacia el suelo todo el rato. O sea, haz cosas diferentes. O es que la emoción, bueno, voy a intentar alegrarme viendo cosas, haciendo cosas, y siempre puedo tocar uno de los 3 vértices del triángulo. ¿Cómo trabajamos la emoción? Muy bien, pues un poco esto, ¿no? Está muy bien lo de las emociones, todos hablamos de emociones, pero ¿luego qué? Luego tengo mi jugador ahí y ¿qué hago? No te pongas nervioso, estate tranquilo con los papás que están en la valla. Tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. Bueno, bien, pero necesitamos alguna herramienta. Y como vemos aquí son algunos ejemplos que vamos a comentar y que realmente son bastante sencillos. Por ejemplo, tenemos la respiración. La respiración es una herramienta muy sencilla y que nos ayuda a regular las emociones. Nos ayuda a regular, por ejemplo, nuestro nivel de activación. ¿Para qué creéis que nos puede servir? ¿Para activarnos o para relajarnos la respiración? Pues depende. Depende de la frecuencia de respiración, pues nos puede ayudar a bajar nuestro nivel de activación o a aumentarlo. Entonces, hacer ejercicio con nuestros jugadores de respiración puede ser una herramienta muy efectiva y muy sencilla para trabajar con ellos. Igualmente, para la activación o para la relajación, tenemos también activación o relajación muscular. Es muy frecuente ver jugadores que antes de un punto, pues dan unos saltitos. ¿Esto qué es? Están regulando sus emociones, están aumentando su nivel de activación. O cuando un jugador cambia la raqueta de mano y relaja el brazo. Esto sí tiene un componente físico, pero tiene un componente sobre todo mental. ¿Qué está haciendo? Le está ayudando a bajar su nivel de activación, a relajarse. Entonces, todo esto lo debemos trabajar con nuestros jugadores. Y no solo diciéndoles, haz esto con el brazo o salta, sino ayudándoles a que cada uno de ellos encuentren qué estrategias les sirven o se encuentran más cómodos para trabajar este tipo de habilidades psicológicas. Lenguaje corporal, como comentaba Lucía, creemos que es súper potente el lenguaje corporal. De hecho, puedo comentar un trabajo que hicimos en la universidad con un alumno de máster y lo que hicimos fue ver la correlación con jugadores profesionales entre qué pasaba en el punto anterior, si tenía una acción positiva o negativa, el lenguaje corporal entre puntos y luego qué ocurría con el punto siguiente. Y lo que encontramos es que lo que ocurría con el punto anterior con su lenguaje corporal no había correlación. O sea, en jugadores profesionales son capaces de mantener su lenguaje corporal independientemente de lo que haya pasado. Pero sí que hubo correlación entre cuando el lenguaje corporal era sumiso, como decía Lucía, con la cabeza baja, hombros abajo, cometían más acciones negativas en el siguiente punto. Por lo tanto, los jugadores, cuando no son capaces de controlar su lenguaje corporal, esto influye negativamente en su rendimiento. O sea, que ahí nos damos cuenta de la importancia que puede tener esto en el rendimiento. Luego, el manejo de los errores. También podemos trabajar, bueno, cuando se comete un error, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de rutinas, que también las hemos visto, las veremos en concentración, qué hacemos a nivel de pensamientos y a nivel de acciones? Por lo tanto, vemos como estrategias que pueden ser o que son bastante sencillas. Con todo esto estamos trabajando emociones. Y de aquí nuevamente se desprenden muchísimos ejercicios, ¿vale? Y esto es importante comentarlo con ellos, porque muchas veces lo desconocen. Es que los jugadores no han oído hablar de estas cosas. Es que es muy importante, aunque sea para darles normalidad. O sea, aunque sea que sepan que las preocupaciones que ellos tienen y que ellas tienen son comunes. Son comunes. Y esto es muy importante. Porque no sé si van a ser profesionales y buenísimos, pero desde luego les va a servir para lo que hagan en la vida. Al final me da igual estar jugando en la pelotita que tener que desempeñar un buen rendimiento estudiando
o en mis relaciones personales. La concentración, esto es un dilema, ¿no? Porque es que los jugadores hoy día, o los chicos, los jóvenes, que no se concentran, es que son un desastre. A mí me gusta decir que lo que tienen es una capacidad de cambiar, de salir y entrar increíble. O sea, a lo mejor les cuesta más durante mayor tiempo, pero ahora la capacidad que tienen para atender a numerosos estímulos a la vez, o sea, nos dan 100 vueltas. Entonces, usemos eso. En lugar de pensar que son un desastre, usemos la capacidad de entrar y salir, de desconectar y conectar en favor de mejorar a nivel tenístico. ¿Por qué? Porque el tenis es esto. Porque juego un punto, estoy enchufada y al momento me doy la vuelta y cambio la concentración. Entonces, puedo jugar con esto precisamente para que mejore o para que revierta en su rendimiento. Y la concentración la trabajamos de muchas maneras. Vamos a ver un ejemplo. ¿Hay concentración o no? Están todos ahí. Además, método tradicional, fila de 20. O sea, ahí no es que se han quebrado la cabeza. Fila de 20, todos concentradísimos. Es que este vídeo tiene muchas cosas. Para empezar, la motivación está ahí, o sea, la tenemos. Concentración, por supuesto. O sea, como no tengas una concentración plena, o sea, en un movimiento, no creéis que están pensando. O sea, cuando se juega, me da igual estar jugando, pegando derechas y reveses, que estar haciendo esto, es que no estamos pensando, estamos haciendo. Y ahí es donde se ve la concentración. Como decía, motivación intrínseca, concentración, y aquí vemos cómo podemos trabajar. Pero no solo la trabajan los jugadores, es que fijaos la concentración de la entrenadora. ¿Es importante o no? O sea, todas estas habilidades psicológicas que estamos hablando, las exigimos y las queremos de nuestros jugadores. Pero ¿y cómo las trabajamos nosotros? O sea, ¿tengo capacidad de concentración? ¿Estoy motivada intrínsecamente? ¿Vale? ¿Controlo mis pensamientos? ¿O es que estoy en pista y me paso la hora y media diciendo... Sí. ¿Cómo trabajo todo esto? ¿Cómo trabajo mis emociones? ¿Cómo llego a entrenar? ¿Estoy en el estado óptimo? No he tenido una buena mañana, pero voy a pista y estoy en el mejor estado posible para dar lo mejor de mí en ese entreno. Esto lo comentaban ayer, muy interesante, es que el alto rendimiento o el nivel que exijamos a nuestros jugadores, como mínimo, el mismo aquí. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que todo lo que probemos con los jugadores lo probamos primero nosotros, ¿vale? Y así vamos a saber cuánto les exigimos, cómo les exigimos y en qué momento. Y no se trata de ser unos máster en controlarlo todo o dominarlo. No, pero al menos sé de qué estoy hablando o sé qué beneficio pueden recibir ellos de hacer esto. Y aquí, en el trabajo de concentración, hacemos mucho hincapié y lo hemos practicado también con Jofre, en Global ya lo llevan tiempo trabajando. Fundamental la meditación, el mindfulness, o sea, me da igual el nombre que le pongáis, porque hay gente que está más receptiva a hablar de meditación o menos, me da igual, llámale relajación, es que me va bien, llámale visualización, pero es evidente que tiene una mejora que está ayudando a la concentración. ¿Cómo más podemos trabajar la concentración? Bueno, sobre todo en pista, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en pista? Pues todo lo que son trabajos de rutinas, que quizás sea lo que más conocemos todos. ¿Qué estamos trabajando cuando trabajamos las rutinas con nuestros jugadores? La concentración, pero siendo conscientes de que estamos trabajando. Porque, por ejemplo, en España está muy de moda el tema de la toallita. Y todos los jugadores, después de cada punto, van a la toalla. ¿Pero esto tiene algún sentido? O sea, ¿se ha trabajado? Porque quizás se iría a la toalla por ir, a no ser que el entrenador esté detrás de la toalla y esté constantemente diciendo lo que tiene que hacer, que normalmente es la razón. Bueno, deja de tener sentido. Entonces, las rutinas están bien, pero sabiendo que estamos trabajando esto, sabiendo que estamos trabajando, en este caso, la concentración.
Luego, todos los ejercicios que hacemos que tienen que ver con percepción o anticipación, estamos trabajando la concentración. Por ejemplo, ejercicios en los que el jugador, en el momento que golpea al otro jugador, tiene que decir si la pelota va a botar en el cuadro de saque o en el cuadro de fondo. Estamos trabajando el foco, estamos trabajando la concentración. Ejercicios donde el jugador, lo antes posible, tiene que decir si me voy hacia adelante o si me voy a ir hacia detrás. Todo este tipo de ejercicios donde hay que anticipar o son ejercicios de percepción, estamos trabajando la concentración. Ejercicios de interferencias. Siempre que creamos interferencias en el juego, de esto veremos luego ejemplos en pista, donde los jugadores creamos condiciones que son nuevas. ¿Qué estamos trabajando? La concentración. Tienen que estar focalizados en aspectos muy concretos. ¿Vale? Control visual. Esto es muy frecuente, ver, mirando a los ojos a los jugadores, vemos cuando están concentrados o cuando no. Cuando vemos un jugador que está mirando hacia todos lados, dices, bueno, no está. Bueno, pues herramientas de el jugador cuando mira el cordaje, cuando está mirando un sitio en concreto, el control visual es una herramienta que también nos ayuda a la concentración. Entonces, fijaros de estas herramientas la cantidad de ejercicios que podemos sacar y, de hecho, que hacemos, pero quizás sin ser conscientes de que estamos trabajando la concentración. O sea, estamos trabajando un aspecto psicológico. Y recordemos que el flow, ¿no?, el estado en el cual podemos alcanzar los mayores picos de rendimiento, está totalmente relacionado con la concentración. O sea, fijaos si es importante. Más cosas. El control del pensamiento lo ponemos unido prácticamente, ¿no? En la pirámide va en el mismo escalón porque es que van de la mano. No existe el estrés. No existe. Eso es mentira. Como situación objetiva, no existe. El estrés es totalmente una percepción subjetiva. ¿Por qué? Porque si no, existiría, ahora sacaríamos el manual del estrés y de las emociones y diríamos, vale, cuando pasan estas cosas hay un nivel 9 de estrés, nivel 8 o nivel 10. Pero es que eso no existe, porque cada uno de nosotros reaccionamos de una manera. Lo mismo sucede cuando vamos a jugar. Hay quien interpreta la situación, una final en el campeonato regional, como algo que le va la vida en ello, y hay gente que lo sabe manejar mucho mejor. Y así cualquier situación. Entonces, esa emoción que tanto nos desborda, está totalmente relacionada con el control del pensamiento. Es decir, lo que yo me cuento, la interpretación que hago, es lo que determina el nivel de estrés. ¿Vale? Esto es importante porque es subjetivo. No hay situaciones objetivas de por sí. Estrés. Bueno, yo le pongo más estrés o menos estrés. Bueno, y como comentábamos antes, nosotros relacionamos mucho, o concretamente hoy en pista y aquí, vamos a relacionar mucho el control del pensamiento con la autoconfianza. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la autoconfianza en pista? ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer o hacemos y estamos reforzando la confianza o trabajando la autoconfianza de nuestros jugadores? Por ejemplo, ejercicios en los que el jugador se esfuerza al 100%. Cuando un jugador se esfuerza al 100%, acaba el ejercicio, se siente con confianza, se siente preparado. Entonces, todo este tipo de ejercicios que requieren un alto esfuerzo, estamos ayudando a mejorar la confianza de los jugadores. Ejercicios que tengan que ver con la autoevaluación. Por ejemplo, cuando un jugador está realizando un golpe y después de cada golpe tiene que puntuarse, por ejemplo, del 1 al 5. Esto primero nos va a servir para evaluar su confianza. Porque tenemos jugadores que hacen un desastre de golpe y dicen un 5. Tú dices, este está ahí arriba, o al revés. O hace golpes bastante buenos y el jugador dice un 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues el mismo ejercicio se puede autoevaluar y luego lo puede evaluar el entrenador. De esta forma nosotros podemos seguir modulando un poquito, ayudando a esa confianza. Cuando el jugador está aquí abajo, pues dice, pues yo creo que esta derecha, en vez de un 1, yo la veo como un 3. O al revés, porque está ahí arriba, un 5 igual es un 4 en vez de un 5. Entonces, de esta forma podemos trabajarlo. Además, también muchas veces esto nos sirve para enfocarlos más hacia la tarea en vez de hacia el resultado. Muchas veces con este tipo de ejercicios los jugadores siempre tienden a evaluar
el resultado. O sea, si la bola ha entrado, es un 5. Y si le ha tirado a la red, es un 1. Y si estamos trabajando un aspecto técnico, por ejemplo, puede que la bola haya ido a la red, pero lo que estamos trabajando lo hayas hecho bien. Por lo tanto, puede ser un 5. Entonces, todo este tipo de trabajos nos va a ayudar mucho para trabajar su confianza y este enfoque también hacia la tarea y no tanto hacia el resultado. Y en relación a esto, este año estaba viajando con un jugador jovencito, estábamos en un Tennis Europe, y él aparentemente, como muy sobrado, ¿no?, con gestos, aparentemente de mucha confianza, ¿no? Como yo voy sobrado aquí, todo muy bien, todo controlado, pero evidentemente los partidos, ¿no?, su rendimiento no acompañaba a esta manera de proyectarse. Entonces ya en una conversación, así agarramos, ¿no?, el cuadro, ¿tú cuántos jugadores crees que puede ganar? O ¿cómo te ubicas tú en este cuadro, tu nivel? Y dice, bueno, yo creo que podría ganar a 4. ¿A 4? Cuadro de 64. Dice, no, yo creo que podría ganar a 4. Me deja así como súper serio, tampoco preocupado, sino normal. Digo, vale. O sea, qué importante es hablar de esto, porque muchas veces incluso la proyección, de ahí lo que decía Rafa, ¿no?, de vamos a valorar, a medir, porque nosotros podemos dar por hecho cosas, pero la realidad es otra. Y el mundo interno allá cambia, o sea, lo que pasa para adentro, muy diferente, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen los jóvenes es que son súper transparentes. Es que les preguntas y te lo dicen. Y si no te lo dicen es que lo ves, pero vamos, lo ves venir ya desde casa. Entonces, esto es bueno. Esto es bueno, hablarlo y realmente conocer esa percepción. Y de ahí que haya ejercicios tan buenos en los que valoramos esa autoconfianza, ¿es real o no? Porque con el tema de la confianza es algo muy interno. Nosotros podemos poner el jardín, ¿no?, crear las condiciones, los entrenos, pero luego es algo muy interno. Y esto es bueno, conocerlo. Sí, bueno, y luego pues ahí tenemos, por ejemplo, el éxito, ¿no? Cuando estamos cerca de la competición o cuando acaba un entrenamiento antes de una competición, muchas veces, ¿qué herramientas utilizamos para que el jugador se haga confianza? Pues ejercicios donde tenga éxito. O, por ejemplo, trabajar su mejor golpe. Siempre que trabajamos el mejor golpe del jugador, pues saldrá a la pista con una confianza mayor que, bueno, pues evidentemente trabajamos sus defectos. Entonces, todo esto son estrategias que podemos utilizar. Y entonces aquí llegamos a algo que nunca podemos dejar de hablar en las presentaciones porque nos encanta muchísimo y podríamos hacer una mañana, un día entero o una semana también hablando del trabajo consciente y subconsciente. No vamos a profundizar mucho de ello, pero al menos mencionar que el trabajo siempre está presente. O sea, el componente mental, ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir, vamos a ser súper pesados, siempre está, siempre está. Aún más, es mayor lo que está sucediendo a nivel subconsciente que a nivel consciente. ¿Vale? Mucho mayor la manera en la que comunicamos, la manera en la que nos mostramos, en la que estamos con ellos, la manera en la que nos relacionamos. Es mucho mayor el aprendizaje que ellos están recibiendo con eso que los muchos ejercicios que vayamos a hacer. ¿Y los ejercicios importan? Sí, claro, ayudan como herramienta. Pero el trabajo mental está todo el rato. En los comentarios más insignificantes. En las bromas están bien, pero a ver qué tipo de bromas, con quién. O sea, por eso, como entrenador, o sea, podríamos llamarnos, ¿no?, como... se puede hablar de entrenadores, pero también podemos hablar de expertos observadores o expertos comunicadores. Es fundamental ser un experto observador y comunicador cuando se trabaja con chicos y en general con personas. Así que es enfatizar aún más lo importante que es el trabajo subconsciente y que estamos entrenando a nivel mental desde los detalles más pequeños. Cómo vamos a un torneo, qué tipo de cosas hacemos cuando vamos en la furgoneta o en el coche, cómo hacemos el calentamiento. Hablaremos también de ello en la parte práctica. Estos detalles y estas conversaciones aparentemente insignificantes hacen un trabajo increíble, porque tampoco hay que volverse loco de que para el trabajo mental requiere tiempo, sí, pero es que también una conversación puede cambiarle el chip a un jugador. Yo recuerdo 2, 3 conversaciones que me cambiaron mi manera de afrontar el tenis. Algunas llegaron a tiempo, otras cuando ya no jugaba, igualmente relevantes. Pero es que una conversación cambia completamente. Esto es importante. Por eso ese trabajo subconsciente
siempre está, siempre está. ¿Nos demos cuenta de ello o no? Cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Así lo podemos usar en nuestro favor. Bueno, aquí tenemos una frase que para nosotros es como, siempre está ahí, ¿no? Y es una frase que decía Einstein. Y él decía que yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que ellos pueden aprender. Para nosotros esto es básico. De hecho, si observamos, luego lo veremos un poquito más en pista, las tendencias que hay, las nuevas metodologías, cada vez tienden más a que el entrenador tenga un papel menos protagonista durante el entrenamiento y cada vez más sea un papel de estar a un lado, dejar hacer y que los alumnos tengan una parte mucho más activa en el aprendizaje. ¿Vale? Por tanto, luego cuando vayamos a pista veremos que casi todos los ejercicios que proponemos, en este caso para el trabajo psicológico, pero ya veremos que se puede aplicar tanto para el técnico como para el trabajo táctico, el trabajo condicional, la tendencia es esto, a crear situaciones en las que los jugadores aprendan, sin que haya una intervención muy directa del entrenador. Okay. Today was good, not great, right? And we always are striving for great. No! You start again? Yes, and your ears are gonna bleed because you. Is he still talking and talking? Oh my God, I would much rather have a Tim Hortons coffee right now. Jesus, he's ugly. Is there a flying dog out there? What am I gonna do to shut him off? It's awful to listen to him. It's really, oh, now I got an idea. Never performed great! So here we go. Real bad man, we will kill all your smoke. Never hesitate if you left you in a body bag. Never hesitate if you left you with a hashtag. Real bad man, we will kill all your swag. Man, a bad man. Bad man, no kill. Bad man from here to here. We tell you, man, a bad man. Bad man, no kill. Bad man from here to here. We tell you, man, a bad man. Bad man. Bad man. Bad man. Bueno, ¿cuántas veces ocurre esto, no? Que el entrenador esté soltando el rollo y el jugador esté diciendo ya acabarás porque de todo esto que me estás diciendo, la verdad es que me interesa poco, me estoy quedando con esto. Entonces, bueno, este vídeo que os relata muy bien esto que estamos hablando, ¿no? Intentar cada vez reducir nuestra intervención, sobre todo verbal, y ser capaces de crear estas condiciones. Y en este sentido, luego en pista, si os parece, lo ampliaremos un poquito más. Pero existe una teoría que es bastante reciente que se llama el entrenamiento basado en condicionantes. En inglés es Constraint-Led Approach. Entonces, esta teoría básicamente lo que nos dice es que cualquier tarea que hagamos, en este caso el tenis, nosotros como entrenadores podemos modificar 3 tipos de condicionantes. O la tarea va a estar condicionada por estos 3 tipos de condicionantes, que son los condicionantes individuales o restricciones individuales, las de la tarea y las ambientales. Entonces, nosotros como entrenadores deberíamos ser capaces de, tocando cada una de estas restricciones, crear situaciones que lleven a los jugadores hacia donde nosotros queremos. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las restricciones individuales? Pues todo lo que tenga que ver con aspectos físicos del jugador, que esto es lo más difícil de modificar, pero también aspectos psicológicos. Entonces, creando situaciones de estrés, por ejemplo, lo que vamos a hacer es modificar sus condicionantes individuales y cambiaremos la tarea. A nivel de restricciones de tarea, cuando cambiamos el material, cuando modificamos las reglas, estamos modificando este tipo de condicionantes. O luego los condicionantes ambientales.
cuando modificamos el espacio, el tipo de superficie, la meteorología no la podemos modificar, pero evidentemente influye, jugar en altura. Entonces, todos estos condicionantes ya pueden existir y nosotros no tocarlos, evidentemente condicionan el juego, pero nosotros como entrenadores en los entrenamientos es con lo que podemos ir jugando para crear estas situaciones. Pero como os digo, luego en pista lo ampliaremos. Y entonces, ya para concluir, ¿en qué momento de la temporada trabajamos cada habilidad psicológica y cómo se relaciona con el aspecto técnico-táctico que trabajamos? Vamos a ver, habilidades psicológicas y las partes del entreno. Ya eres de entrenamiento. Entonces, ahora vamos a hacer un juego, porque ya veo ahí caras un poco... Entonces vamos a hacer un juego que además nos va a servir de examen, a ver si realmente os habéis quedado con los 4 conceptos como toca. Entonces aquí tenemos como 4 áreas, el área física, el área técnica, el área táctica y luego la competición. Entonces ahora, cada uno de vosotros hemos visto 4 habilidades psicológicas, vamos a colocar cada una de ellas en uno de los espacios. O sea, ¿qué habilidad pensáis que es más importante cuando trabajamos el físico? ¿Qué habilidad psicológica es más importante para la técnica? Etcétera. Entonces vamos a dejar 20 segundos para que anotéis las 4 habilidades en el orden que pensáis y hay que enseñárselo al compañero de al lado. ¿Ok? Venga, 20 segundos ahí para anotar. Lo hacemos de forma individual, ¿eh? Cada uno hace el suyo y cuando hayamos acabado se lo enseñamos al compañero de al lado. Es muy importante porque César me ha dicho que los certificados solo se los dará a quien haya acertado por lo menos 3. Si no, no tenéis certificado del Congreso. Muy bien, venga. Pues ahora vamos a compartirlo con el compañero de al lado. A ver. ¿Sí? Y ahora todo el mundo se va a poner de pie, por favor. Todo el mundo de pie. Vamos, todos de pie. Venga, que llevamos muchas horas ya sentados. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir descubriendo paso por paso cada una de las respuestas. Cuando salga la primera, si hemos acertado, nos quedamos de pie. Si hemos fallado, nos sentamos. Y así iremos haciendo cada una, a ver en la última cuánta gente queda de pie. ¿Entendido? Venga, vamos allá. A ver, la primera. Físico. Motivación. Motivación. Bueno. A ver. Bueno. Venga, vamos con la técnica. ¿Qué habilidad psicológica será más importante en el trabajo técnico? La concentración. El que se ha sentado ya no se puede levantar, Jofre. Vamos con la tercera. El trabajo táctico. En el trabajo táctico, ¿cuál será la habilidad psicológica más importante? El control del pensamiento. Bueno, y evidentemente, competición, emociones. A ver, ¿cuántos estamos de pie? Muy bien. Bueno, pues ahora los que se han quedado de pie, que hablen con César. César, ¿dónde está? ¿Les das un pin o algo?
Bueno. Vale, ya os podéis sentar, chicos. Gracias. Entonces, bueno, porque evidentemente todas estas habilidades van a ser importantes y sobre todo cuando hablamos de emociones va a ser algo transversal a todo el trabajo. Pero sí que es verdad que podíamos darle mayor importancia en función del área en la que trabajemos a cada una de las habilidades. ¿Por qué la motivación en el trabajo físico? Porque normalmente el trabajo físico se suele hacer más carga de trabajo físico cuando en pretemporada, cuando las competiciones están más alejadas. Es un trabajo que en muchas ocasiones a los jugadores no les motiva tanto como el trabajo técnico-táctico. Por lo tanto, en este momento es un buen momento para trabajar aspectos motivacionales. A nivel técnico. Y, bueno, a nivel técnico, como decía Rafa, al final lo que es evidente es que todo está afectando a todo, eso por supuesto. Pero como decíamos al principio de la presentación, si tenemos que agarrarnos a algo y tener una idea de algo, lo más sencillo posible. Y que se nos ocurra la idea de, vale, ahora que estoy enfatizando esto dentro de la planificación, incluyo el componente mental y lo hacemos de esta manera. ¿Y por qué hablamos de que en la técnica la concentración? Pues es que es evidente, es que cuando estamos haciendo cambios a nivel técnico se está produciendo, o sea, es neurológico, o sea, cambios en el cerebro. Con lo cual, la concentración va de la mano. En tanto yo estoy concentrada, no es lo mismo hacer físico pensando en el movimiento, sea el que sea, que hacer físico poniéndome música y haciendo cualquier ejercicio pensando en cualquier cosa. ¿La música la usamos? Sí, pero no como la banda sonora, siempre. Porque cuando estamos haciendo un ejercicio, la mejora y la huella en el cerebro es mayor en tanto ponemos toda nuestra atención en ello. Por eso es tan importante que especialmente ante la técnica, o sea, prefiero 3 movimientos bien hechos, muy concentrada, que 10 como el que oye llover, que solemos decir. ¿Sí? Lo mismo sucede con la visualización, ¿verdad? Yo creo que esto lo trabajan también en Global mucho. O sea, no me vale decir, venga, vamos a hacer visualización, va, 10 movimientos y luego ya te pones a jugar. Bueno, depende. Porque la visualización me va perfecta y está demostrado los beneficios en tanto que estoy muy concentrada y haciendo bien el movimiento. Si no lo estoy haciendo bien o estoy haciendo por hacer, es que no me sirve. De ahí que relacionemos tanto la técnica con la concentración. Y luego vamos a la táctica y el control del pensamiento, porque decíamos al principio que controlar el pensamiento va relacionado con la autoconfianza. Si no tengo confianza, ya me diréis cómo voy a implementar cambios o cómo voy a probar cosas nuevas. Es imposible, es imposible. Por eso, este trabajo táctico, ponemos condiciones difíciles, pero también observamos cuántos están atreviendo a hacerlo, porque lo que quiero es que se atrevan mucho en el entreno, para que luego exista una transferencia en el partido. Y por eso es tan importante ahí el refuerzo de la confianza y observar cómo están en su atrevimiento. Y finalmente, decimos que emociones en competición, como decía Rafa, la emoción es transversal. O sea, podríamos hacer así como un paraguas, no sé si le llaman igual aquí, umbrella, paraguas, ¿sí? Que cubriese todo, ¿vale? La emoción. Pero ¿qué sucede? Que la enfatizamos en competición porque, como decía al principio, si tengo a un mes vista o a 3 semanas vista la competición, digo, ¿cómo estás? Estoy bien, bien. ¿Cómo ves esta competición? Bien, bien. 2 semanas después, ¿cómo vas? Voy bien. 1 semana, ¿cómo vas? Bien, bien. Te quedan 2 días. Se dice, la investigación dice que en las 48 horas antes del evento importante, llámese competición, llámese charla, hablar, llámese conversación importante, me da igual. La intensidad de la emoción se dispara. Entonces, ahí, ojo con la conversación o con lo que intento explicar al jugador. A lo mejor tenía que haberlo preparado 1 semana antes o 2 semanas. Nosotros siempre decimos que la competición es la consecuencia de lo que has hecho la semana anterior. Tienes torneo, ¿qué has hecho esa semana anterior? Por supuesto, viene de más atrás. Pero para que lo entiendan a más corto plazo los jugadores, piensa lo que haces el lunes y que tiene una transferencia directa a lo que va a pasar el lunes siguiente. O el fin de semana estamos jugando previa, me da igual.
¿Vale? O sea que por eso decimos que la emoción es tan importante cuando ya está la competición encima, porque ahí se ha disparado y ahí es donde regulo. ¿Sí? Y por último... Muy bien, y luego también tenemos aquí como una clasificación de estas habilidades en función de las distintas fases de desarrollo del jugador. Entonces, como hablábamos antes, ¿no? Esto es una propuesta, evidentemente, luego cuando uno conoce a sus jugadores, cuando uno tiene mucha experiencia, ya será capaz o evidentemente podrá ir jugando con el puzzle y trabajar con este jugador. Habrá que trabajar más un aspecto u otro, independientemente de en qué fase esté. Pero sí que, de forma general, podríamos decir que con jugadores de iniciación, ¿cuáles son las habilidades en las que vamos a las que vamos a prestar mayor importancia? Pues seguramente puedan ser la motivación y el control del pensamiento. ¿Por qué? Porque el principal objetivo posiblemente de iniciación sea que los niños continúen jugando a tenis. O sea, que su recorrido sea a largo plazo. Por lo tanto, esa motivación, que esté motivado hacia el deporte, va a ser muy importante, y también fomentar su autoconfianza, que se perciban competentes. Y esto va a hacer que su recorrido deportivo sea mucho mayor. Luego, con jugadores de perfeccionamiento de nivel intermedio, bueno, pues evidentemente vamos a hacer un trabajo ya mayor de concentración. En estas edades ya son capaces de concentrarse más tiempo que los jugadores de iniciación, por lo tanto, ya podemos dedicar un poquito más de tiempo a ello. Control de pensamiento y emociones. ¿Por qué hablamos de control de pensamiento y emociones en esta fase? Porque aquí nos encontramos muchas veces con jugadores que están en la pubertad, están en la adolescencia, con un montón de cambios hormonales que a nivel emocional, ostras, les disparan emocionalmente, están un día aquí arriba, otro aquí abajo. Entonces es muy importante este trabajo emocional y el control de pensamiento, de autoconfianza, porque en estas edades también es muy importante, están formando su propia identidad. Entonces, trabajar la confianza les va a ayudar mucho de cara al futuro. Y luego, finalmente, ya con jugadores de competición, pues hablamos de las emociones. Sabemos que hay mucha más competición a un alto nivel. Es muy importante el trabajo de las emociones y el trabajo de motivación. ¿Por qué hablamos de motivación también? Sobre todo de motivación intrínseca. Cuando entramos a un nivel profesional, ya aparece mucha más motivación extrínseca, aparece el dinero, aparecen los sponsors, etc. Entonces es muy importante este trabajo de motivación intrínseca, de recordarles por qué empezaron a jugar a tenis, recordarles por qué están aquí. Entonces, como os digo, básicamente esto sería un esquema de forma general para que nos podamos ir agarrando, pero que luego, conociendo a los individuos, conociendo a los jugadores, evidentemente tendremos que ir adecuando las habilidades psicológicas de forma mucho más individualizada. Y bueno, como decíamos al principio de la presentación, eran dos los objetivos fundamentales. El primero de ellos, aclarar conceptos. Entonces, bueno, esperamos que esta breve presentación haya servido para poner en orden algunas ideas, algunas palabras que están en el día a día de los entrenamientos y la competición. Igualmente, si cualquier cosa, vamos a estar presentes hasta mañana, o sea que podemos hablar en cualquier momento. Y ahora, eso sí, nos vamos a ir a pista, a continuar con todo esto, cómo se traslada directamente, además de los ejemplos que hemos puesto, vamos a ver algunos ejemplos directamente prácticos en pista. Así que bueno, muito obrigado. Muito obrigado. Nuestra atención. Muchas gracias, Lucía y Rafa.